La conferencia siguiente nos la impartirá el doctor Antonio Lascano y es más sobre ciencia básica, se llama Origen y evolución de los ARN virus, el caso SARS-CoV-2. El doctor Antonio Lascano no necesita presentación y luego hay gente que dice esto, no necesita presentación y luego se suelta 5 minutos diciendo todo el currículum, pero la verdad es que tardaríamos mucho. Baste decir que el doctor Lascano es un referente de la ciencia en México. Quien no sepa de ciencia, quien no sepa quién es el doctor Antonio Lascano, no sabe de ciencia en México. Y digo, se vale, ¿verdad? Se vale no saber, pero quien quiera saber de ciencia en México, le conviene leer, escuchar conferencias del doctor, libros que haya escrito el doctor Lascano. Le voy a cerrar ya el micrófono. Le agradecemos mucho otra vez, doctor Lascano, que nos está acompañando. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. Es un placer. En más de un sentido, me da muchísimo gusto estar compartiendo algunas ideas que voy a presentar. No muchas son propias, desde luego vienen de colegas, en una reunión sobre VIH-Sida, porque ambos tienen en común el hecho de ser virus de RNA, ambos tienen el común de ser pandemias recientes. En el caso del VIH, como todos ustedes saben, es un virus que se descubrió o se hizo visible en la sociedad hace unos 40 años, una cosa así. Seguimos sin tener una vacuna para el VIH, a pesar de que hay un consenso de que un esfuerzo enorme podría permitir resolver el problema en poco tiempo. Y lo que vale la pena mencionar es que no hemos sabido aplicar las lecciones que se podrían haber derivado del manejo de la pandemia de VIH al caso de la pandemia de los coronavirus, del coronavirus en particular. Yo sí quisiera decir que recuerdo perfectamente bien hace 40 años cuando el doctor Soberón, don Guillermo Soberón, apareció en la televisión, muy críticamente hizo notar cuáles eran los errores, los aciertos de las autoridades de salud en ese momento, del gobierno, y cuáles eran las medidas que habría que tomar para tratar de frenar la pandemia. Y el contraste entre un espléndido secretario de salud como fue don Guillermo Soberón y la mediocridad que nos está abrumando ahora, creo que se deja ver en el número de fallecimientos que tenemos, que en la versión oficial son más de 100,000 y ustedes saben que las mismas autoridades de salud reconocen que pueden haber llegado ya a 2 o 3 veces esa cantidad. Entonces, con esto en mente, les voy a platicar algo de la biología molecular del coronavirus, del SARS-CoV-2, de lo que estamos haciendo en el laboratorio y inevitablemente, como esta es una charla que me han pedido que dé en otras ocasiones, voy a repetir una serie de datos que van a encontrar en otras charlas que creo que ya están disponibles por allí. Yo estoy más familiarizado con Zoom que con Meet, y para irme a la pantalla me voy a donde dice presentar ahora, doctor Ochoa, ¿o a qué parte? Sí, doctor. Abajo a su derecha dice presentar ahora o compartir, no sé cómo dice. Presenta, pero en inglés dice presenta. Toda la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, ¿ya tiene abierta la presentación? Sí. Ok. Entire screen. Y luego tiene que seleccionar la pantalla, hacer clic en el recuadro y luego ya compartir. Compartir, muy bien. Ya estamos viendo su pantalla, ya nada más de ampliar la presentación. Bien, ahí ven todos, ¿verdad? Sí. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, a mí de verdad me impresiona mucho a quienes organizaron esta reunión que hayan decidido incluir en un simposio sobre bioseguridad VIH, hayan decidido incluir los coronavirus. Y déjenme comenzar diciendo que son virus de RNA. Todos ustedes saben que los virus de RNA
son parte de estos replicones que bien a bien no sabemos de dónde salieron, cuál es su origen último. Y una aclaración adicional que debo hacer es que yo no soy médico, no soy epidemiólogo, no soy virólogo, yo trabajo desde hace mucho en origen de la vida, y algo que la gente en general no toma en cuenta es que en 1953 Stanley Miller hace el famoso experimento de origen de la vida que permite demostrar que se pueden sintetizar aminoácidos en condiciones que simulan la Tierra primitiva, pero el artículo de Science, en donde Stanley Miller publica sus resultados, aparece publicado 3 semanas después de que Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice del DNA. Es decir, lo que tenemos es prácticamente de manera simultánea, tenemos el origen de los estudios experimentales sobre origen de la vida y el surgimiento de la biología molecular. Y cuando uno piensa en biología molecular, todo el mundo está pensando desde luego en el DNA, pero apenas un año más tarde, después de la publicación de estos 2 trabajos esenciales en la ciencia moderna, a iniciativa de James Watson y de George Gamow, un físico, se fundó lo que se llamó el Club de las Corbatas del RNA, y el Club de las Corbatas del RNA estaba formado por 20 personas, nunca llegaron en realidad a completar las 20, uno por cada aminoácido, se reunían en el Cosmos Club en Washington. La anécdota es muy famosa, se reunían allí porque el whisky era bueno y muy barato, y cuando uno ve la lista de las personas que formaban parte de ese grupo, se queda absolutamente azorado, porque de los que están aquí listados, el 90% obtuvo el premio Nobel. De manera que eso les demuestra que había muy rápidamente ya la conciencia de que el RNA era importante y había traído la atención de algunas de las mentes más brillantes que había en varias disciplinas científicas en ese momento. Bueno, este interés en el RNA siguió hasta convertirse en una de las partes centrales en las hipótesis que tenemos hoy en día sobre el origen de la vida. De hecho, si uno revisa la historia de la hipótesis del mundo del RNA, se da cuenta que comienza con la síntesis química de urea, de alanina, de azúcares, de distintos componentes de las células en el siglo XIX. A principios del siglo XX, la gente creía que estos estudios de química en el laboratorio, y los menciono porque hoy es Día del Químico a propósito, la gente pensaba que indicaban cómo es que las plantas estaban sintetizando sus propios alimentos, pero todos estos datos son tomados por Lippmann, por Oparin, por Haldane, por Harvey, para tratar de explicar la idea de una sopa primitiva. Y en 1953, como ya vimos, Stanley Miller hace su famoso experimento que valida las ideas de Oparin. Esto justifica la idea de un origen heterótrofo para los seres vivos, y poco a poco vamos llegando hasta el concepto de un mundo del RNA. ¿Qué significa hoy el mundo del RNA? Significa, bueno, la idea de que muy tempranamente en la evolución, el RNA era más conspicuo en los procesos biológicos. No sabemos cómo se pasó de una sopa primitiva a las primeras moléculas de RNA, pero creemos que la existencia misma del ribosoma, que puede sintetizar enlaces peptídicos en ausencia de proteínas, justifica la idea de que hubo un mundo de RNA y proteínas, y el DNA en realidad es representa una aparición tardía en la evolución celular. Es decir, el RNA ha estado presente en quienes trabajamos en origen de la vida desde hace mucho. Y como escribió Holland en 1993, lo estoy citando aquí, en la actualidad los seres vivos se basan en DNA, y las únicas formas de vida, y pone formas entre comillas legítimamente, de RNA conocidas son los virus de RNA. Estos dependen de las células huésped basadas en el DNA para su existencia. Se desconoce, y probablemente nunca se podrá saber, si los genomas de virus de RNA existentes contienen secuencias que puedan ser vistas como vestigios de las formas de vida
secuencia de RNA más tempranas, pero está claro que los virus de RNA son parásitos celulares ubicuos y extremadamente exitosos de enorme importancia para la salud. Y efectivamente, todos ustedes, cuando lo piensan uno en perspectiva, están familiarizados con las epidemias que hemos atestiguado desde hace 40 años. Y déjenme mostrarles una diapositiva que yo utilizo, una imagen que utilizo para mis charlas a veces en bachillerato, para mis clases en la licenciatura, para dar conferencias sobre origen de la vida, que son el de las epidemias recientes de los últimos 25 años. Desde luego que la epidemia de HIV-Sida, que es más antigua, la influencia H1N1, el SARS, el virus del oeste del Nilo, la influenza aviar, el ébola, el Zika, el chikungunya, el SARS-CoV-2, etcétera. Estamos hablando de virus de RNA. Todas las pandemias recientes que hemos atestiguado, las epidemias recientes que hemos visto, todas ellas son de virus de RNA, lo cual nos ha servido para quienes trabajamos en origen de la vida para disponer de modelos naturales para tratar de entender cuáles serían los rasgos de genomas primitivos. Ahora, hay un indicador adicional que creo que es muy importante y es el hecho de que, como todos ustedes saben, los virus se pueden dividir, se pueden clasificar según el tipo de material genético que posean. Hay virus de DNA, por ejemplo, los herpevirus, ¿no? Que pueden ser de una sola hebra o de doble hélice, pero si ustedes se fijan, los virus de RNA pueden ser de una hebra positiva, el RNA del genoma viral sirve como RNA mensajero, es inmediatamente traducido cuando entra a la célula, el caso del coronavirus, pueden ser de hebra negativa, pueden ser de doble hélice o pueden ser retrovirus, como el caso del HIV-Sida o de muchos otros retrovirus. ¿Qué es lo que esto me está diciendo, este esquema me está diciendo? Si lo veo de inmediato, es claro, los virus de RNA han diversificado sus estrategias de organización del material genético y de expresión del material genético, lo cual significa que han sido extraordinariamente exitosos en esos términos evolutivos. En el caso particular del coronavirus, los coronavirus fueron descritos por primera vez en 1966 por una mujer brillante, June Almeida, una escocesa que venía de una familia muy pobre, muy pobre. El padre era chofer de autobús, no hubo dinero para que fuera a la universidad, pero era una persona que tenía dos habilidades que no siempre van juntas. Era una mujer extraordinariamente inteligente, por un lado, y por otro lado, tenía una habilidad manual absolutamente notable. Esto fue reconocido por sus colegas, le dieron el doctorado después de estar un año en la universidad, cuando ya era técnica de laboratorio, en un laboratorio que se llama microscopía electrónica, y realmente ella es la primera que se percata, que descubre la existencia de los coronavirus. Y esta es la primera fotografía que tenemos de un coronavirus. Aquí ven ustedes claramente las proteínas, las espículas, la proteína S, que está en la parte externa del virus y que, como todos ustedes saben, permite ingresar a las células cuando se da un proceso de reconocimiento molecular que conocemos muy bien, asombrosamente bien, en donde los receptores AC2 de las células se acoplan con la proteína de la espícula y el virus puede penetrar a la célula. Y es un virus, como todos ustedes saben, cuya estructura y función conocemos en términos generales extraordinariamente bien. Tiene un genoma de RNA, de una molécula muy larga, excepcionalmente larga para ser un virus de RNA. Vamos a ver más adelante por qué. Está en una cápside, una ribonucleoproteína muy compleja, rodeada de una membrana de lípidos y fosfolípidos que roban de la célula que están infectando, y en la superficie están las proteínas S y otras proteínas que son importantes en el reconocimiento. Bueno, como es un virus de RNA, obviamente se replica, se multiplica con una RNA polimerasa que está codificada por el mismo virus. Y hay algo que muchos no se percatan de ello, pero es el hecho de que
las polimerasas de todos los virus de RNA conocidas son homólogas. ¿Qué significa en biología evolutiva que sean homólogas? Que todas tienen un origen común. Aquí ven con estructura terciaria las alfa hélices, sobre todo alfa hélices, hojas beta, etcétera, que definen a la polimerasa del SARS-CoV-2, del poliovirus, del virus del dengue, y tienen lo que llamamos la forma de la mano derecha. El rojo correspondería al pulgar, el azul correspondería a los dedos de la mano derecha, y la parte amarilla corresponde a la palma de la mano, que es la parte más conservada, más antigua, y que de hecho sabemos que es la parte catalítica. Eso es lo que permite formar los enlaces 3', 5' del RNA. Si nos fijamos en una polimerasa en particular, la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, de nueva cuenta vemos otra vez esta estructura del pulgar en color azul, en color salmón, en color rosa viejo, ven los dedos de la palma de la mano derecha, y es una abstracción decir que es de una mano derecha, y de color verde ven la palma de la mano, pero no ven ustedes ninguna enzima que esté corrigiendo, ninguna parte que esté corrigiendo los errores. Esta polimerasa lo que sabe hacer es leer RNA, formar RNA, no corrige los errores, y el resultado es que cuando se está replicando los virus de RNA, se van a ir acumulando mutaciones puntuales. ¿Qué significa esas mutaciones puntuales? Bueno, significa que mientras más grande sea un genoma de RNA, mayor número de mutaciones acumulará al replicarse. La proporción es más o menos lineal, como ven ustedes aquí, una curva de pendiente 1, a mayor genoma, mayor número de mutaciones, y puedo poner un ejemplo muy rápido, que serían los trabalenguas. Yo puedo decir rápido corren los trenes del ferrocarril o alguna cosa así, cometo pocos errores, pero aquel famoso trabalenguas del arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo, constantinopolizar. Mientras más grande sea, más errores cometo. Bueno, lo mismo pasa con los virus de RNA cuando se replican, y esto que nos interesa mucho a nivel bioquímico, a nivel molecular, tiene consecuencias médicas y epidemiológicas excepcionales. ¿Por qué? Porque si yo hago un histograma donde vea la diversidad de las poblaciones de virus de RNA, me voy a encontrar con que hay una enorme diversidad, una enorme cantidad de virus que se replican muy eficientemente, van a caer dentro de una media, pero voy a tener una diversidad enorme porque hay muchas mutaciones acumuladas. ¿Esto qué significa? Que los virus que están en los extremos de esta curva gaussiana son virus que tienen una composición genómica distinta, ligeramente distinta, pero suficientemente distinta a los que están en la parte central de la curva, de tal suerte que cuando yo tenga una vacuna, por ejemplo, los virus que están en los extremos se pueden escapar de esa vacuna. Si tengo una terapia antiviral, los virus que están en el extremo van a tener propiedades distintas y se pueden escapar de los efectos del antiviral. Entonces, esto representa esta diversidad genética de las poblaciones de los virus de RNA, tiene implicaciones directas en la epidemiología y en desde luego en el desarrollo de vacunas. Ahora, les mencioné la polimerasa del virus de la hepatitis C, y aquí ven del lado derecho la DNA polimerasa de Escherichia coli, la DNA polimerasa 1. Esta lee DNA, forma DNA, la RNA polimerasa de la hepatitis C lee RNA y forma RNA con muchos errores. Las DNA polimerasas tienen una zona que llamamos de exonucleasa, tienen un dominio, así lo llamamos en biología molecular, que se dan ustedes que cuenta está pegado covalentemente a la palma de la mano. Este dominio corrige los errores, quita las mutaciones, y fuera de eso la estructura es la misma. Están el pulgar, los dedos y la palma, que es la zona catalítica. Pero las DNA polimerasas, claro, aparecieron después las DNA polimerasas, el proceso es más refinado. Las DNA polimerasas, obviamente, corrigen errores que una RNA polimerasa más antigua no puede hacer.
Y esto se traduce realmente en consecuencias muy directas. Los eucariontes, las células, los organismos con células con núcleo y las bacterias, tenemos genomas muy grandes y se dan ustedes cuenta que tenemos pocas mutaciones, que están graficados aquí en el eje de las Y's. Si me voy a los virus de doble hélice de DNA, el número de mutaciones es mayor, los virus de doble hélice de DNA son más pequeños, no codifican para toda la batería de enzimas, de moléculas que mantienen la integridad evolutiva de bacterias y en eucariontes, pero tienen factores de corrección, mientras que los virus de una sola hebra de DNA o los virus de RNA, como el del SIDA, como el virus de los coronavirus, el virus de la hepatitis, en principio deben tener una tasa de mutaciones muy alta, que es exactamente lo que observamos. Es decir, si yo tengo demasiadas mutaciones, pierdo la identidad, el virus ya no es lo que era. Si tengo muy pocas mutaciones, entonces evidentemente no tengo diversidad, y si no tengo diversidad, obviamente la cantidad de virus que podrán ser seleccionados a favor va a ser muy baja. Entonces hay un equilibrio en realidad aquí entre tener mutaciones y perder la identidad. Bueno, esto es en realidad lo que llamamos el límite de Eigen, por Manfred Eigen, un físico muy amigo de laboratorio, muy amigo de mi laboratorio, amigo personal, que se dio cuenta, él era un premio Nobel en química, se dio cuenta que en realidad para ver un genoma tengo que darme cuenta de 3 factores: el tamaño del genoma, la fidelidad en la replicación que acabamos de ver y la adecuación. Si el virus, si el genoma de una célula, por ejemplo, es muy grande, pero su replicación es de una fidelidad muy, muy alta, no hay ningún problema, se adecua muy bien. Pero si no, evidentemente se dan ustedes cuenta que si la fidelidad es baja, el virus se va a colapsar, la población se colapsa, y es lo que llamamos el límite de Eigen. Bueno, ¿cómo resuelven evolutivamente los virus de RNA el límite de Eigen? Son varias estrategias que se han podido identificar: genomas pequeños, superposición de genes, segmentación de genoma y secuestro de las enzimas editoras. Y vamos a ver primero la estrategia de genomas pequeños. Miren, esta es una gráfica que modifiqué. La vamos a ver completa un poco más adelante, pero tapé la parte superior de la gráfica a propósito. Y aquí ven ustedes en el eje de las X graficado el número de ribonucleótidos que tiene un genoma típico de un virus de RNA. Típicamente van a tener entre 3.000, más o menos unos 3.500 ribonucleótidos, y si se dan cuenta, los virus de RNA en general no pasan de unos 12.000 ribonucleótidos, 13.000 ribonucleótidos. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden codificar para tanto. Un libro con pocas hojas tiene menos información que un libro dividido en 18 tomos. Entonces, una estrategia para no perder la identidad al replicarse es precisamente la de tener genomas pequeños, porque entonces se acumulan pocos errores. Eso lo vemos en la naturaleza. La otra respuesta evolutiva es la superposición de genes, o lo que yo he llamado la estrategia de las matrioshkas, ¿no? Estas muñequitas rusas que caben una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y aquí ven un árbol evolutivo de retrovirus, de todos ellos parientes de HIV, por cierto, ¿no? Que es el que está representado en esta filogenia, en este árbol genealógico hasta abajo. Ven ustedes aquí, por ejemplo, ¿sí están viendo o se perdió la pantalla? No, sí se ve, sí estamos viendo. Muchas gracias. Bien, entonces, aquí ven ustedes, por ejemplo, una proteína
muy antigua, una proteína que está codificada en un delta retrovirus, pero ven aquí, por ejemplo, en este segundo clado, en esta segunda rama, un virus de la leucemia que provoca leucemia en bovinos, y se dan cuenta que adentro del gen que codifica para la proteína TAX hay otra proteína que es la proteína REX, más pequeñita. Lo mismo lo vemos en un virus asociado con leucemias, virus asociado con leucemias en humanos, y en algunos otros virus vemos no solamente en el gen que codifica para la proteína TAX adentro una secuencia que codifica para REX, sino parte para la proteína P30. Es decir, lo que estoy haciendo es la estrategia de las matriushkas, metiendo mucha información adentro del mismo espacio, adentro de la misma secuencia. Hay otra estrategia que es la segmentación de genomas, que yo encuentro particularmente interesante, que es la que vemos en virus como el de la influenza. Ustedes saben que año con año nos tenemos que vacunar contra la influenza porque nos llegan versiones distintas del virus de la influenza. ¿Por qué? Pues es un virus que se transmite de una manera muy parecida a cómo se transmiten precisamente los coronavirus, el SARS-CoV-2, pero el genoma está segmentado, está dividido en 8 pedacitos. Aquí hay 10 genes en 8 pedazos de RNA, y estos pedazos de RNA se pueden intercambiar con los de otra cepa distintas de la influenza. Entonces ven aquí ya un virus que es recombinante, que es nuevo. Para este virus no tengo a lo mejor un sistema inmunológico que lo reconozca y me tengo que vacunar. Entonces aquí hay virus segmentados. Cada segmento pues obviamente está obedeciendo el límite de alguien. Y hay unos virus que yo encuentro particularmente fascinantes, los Gingmen virus, en donde el genoma del virus está repartido en varias cápsides. Aquí ven el RNA 1 en una, el RNA 2 en otra, el RNA 3 y el 4 en otra cápside diferente. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que para que el virus sea particularmente exitoso, necesita ser transmitido por el vector, como pueden ver ustedes, con todos los pedacitos. Si esto les parece un estilo raro de organizar el genoma, lo mismo nos pasa a los humanos, bueno, a los animales. De hecho, nos pasa a muchísimos organismos eucariontes, donde parte de mi genoma está en el núcleo, pero hay otra parte del genoma está en las mitocondrias. Entonces, estas estrategias no son tan raras como se pudieran pensar. Ahora, vamos a ver la última respuesta conocida, que es el secuestro de enzimas editoras, que es precisamente la estrategia que siguen los coronavirus, en donde podemos identificar con toda precisión lo que hace una enzima editora, una enzima correctora. Aquí ven ustedes el replisoma, es el nombre que le damos a todos los componentes proteínicos y cofactores que están ayudando a que se replique un coronavirus. Esa es la replicación como la entendíamos en el 2013, hace 7 años, pero sigue siendo válida. Ven ustedes aquí el genoma que se está replicando en color gris, ven distintas proteínas con tonos de verde diferentes y con color naranja. Aquí ven la polimerasa, la RNA polimerasa que está leyendo el RNA y formando más RNA en color rojo, pero ven en color azul borbón una enzima adicional que está pegada, íntimamente pegada a la polimerasa. Bueno, este es exactamente la exonucleasa, está corrigiendo errores, está corrigiendo los errores de tal manera que la fidelidad de la replicación es muy alta y el virus, los coronavirus no están sujetos al límite de Eigen como los demás virus de RNA. Y es el resultado que vemos en esta gráfica. Ahora sí, ya estoy dejándoles ver la parte superior. Se dan cuenta que los coronavirus tienen genomas de hasta 30,000 ribonucleótidos. Un virus de RNA típico tiene, cuando mucho, unos 16,000, 17,000 ribonucleótidos. Los coronavirus tienen genomas enormes. ¿Por qué? Porque la presencia de una exonucleasa permite corregir los errores. Y entonces la pregunta que nos hicimos en el laboratorio es: ¿cuál es el origen de la exonucleasa de los coronavirus, que juega un papel
tan crítico en la evolución del tamaño y en las bajas tasas de mutación de los coronavirus. Y volvamos de nueva cuenta a la DNA polimerasa que ya les mencioné. Aquí están el pulgar, aquí están los dedos, aquí está la palma de la mano, la zona catalítica, y ven ustedes de color rojo la exonucleasa. Si se fijan, la exonucleasa del coronavirus, que está de color verde, la podemos enzimar sin ninguna dificultad. Aquí ven ustedes las dos moléculas en estructura terciaria superpuestas. Hay zonas como estos conectores y estas hojas beta que no tienen homólogos, pero se dan cuenta que claramente son parecidas. Este parecido nos dimos cuenta en el laboratorio gracias a que entró un estudiante de licenciatura muy brillante, Adrián Cruz González, que en agosto del año pasado, antes de que comenzara la pandemia, comenzó a hacer su tesis con Rodrigo Jácome, un colega de laboratorio que hizo la tesis de doctorado conmigo. Y como la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome fue empalmar estructuras terciarias de proteínas y hacer filogenias de estructuras terciarias, pues le propuso a Adrián que vieran las exonucleasas. Se han hecho filogenias, todavía estamos escribiendo ahora ya el artículo, y pueden ver aquí de color azul todas las secuencias de distintos coronavirus, ven la filogenia de la exonucleasa y se dan cuenta que todas tienen un origen común, todas salen de estas rayitas, son de origen monofilético y están extraordinariamente conservadas en ramitas muy cortas. El que estén extraordinariamente conservadas quiere decir que no hay variación, no hay tanta variación en la secuencia y por lo tanto, esto es importante, nos podría servir como un blanco terapéutico. Es central para los virus y está muy conservada. ¿De dónde salieron? Bueno, en el laboratorio, como les digo, desarrollamos un método para hacer filogenias, árboles genealógicos de las exonucleasas y aquí ven ustedes un árbol, todavía no lo publicamos, en donde ven la DNA polimerasa de Escherichia coli con la exonucleasa y ven aquí las distintas exonucleasas para las cuales tenemos estructura terciaria. Es decir, aquí lo que están viendo fue una filogenia que se hizo con las estructuras terciarias. No tenemos tantas estructuras definidas como, por ejemplo, tenemos secuencias y por eso el árbol tiene menos representantes. Pero cuando hicimos la comparación de las estructuras terciarias en términos evolutivos, nos llevamos una sorpresa importante. Uno, descubrimos que había virus de DNA que se habían robado exonucleasas de células, y este es un virus, la posición de la exonucleasa de un virus, de un bacteriófago de DNA, que lee DNA, corrige el DNA, y en este caso la exonucleasa claramente se la robó de una DNA polimerasa celular. Descubrimos que en los arenavirus hay otra exonucleasa que es homóloga, la estructura terciaria es la misma, está conservada, pero en este caso está leyendo RNA, está cortando, editando ribonucleótidos, es decir, cambió de especificidad de molde y de substrato, si lo quieren ver así, y en este caso le permite al virus escapar del sistema inmunológico de la célula que está infectando. Y pueden ver aquí la exonucleasa en estructura terciaria, que es pariente de exonucleasas que vemos en humano, en ratón y en Mycobacterium tuberculosis. Tenemos ya más secuencias y podemos entender muy bien aquí lo que pasó. Es decir, en el curso de la evolución, los virus se han robado al menos en 3 ocasiones exonucleasas, lo cual es absolutamente fascinante. Tenemos estructuras terciarias espléndidas de la exonucleasa. Un grupo de colegas chinos publicó hace un par de meses la estructura terciaria de la exonucleasa del SARS-CoV-2. Está publicada en los Proceedings de la National Academy of Sciences, y algo que nos llamó poderosamente la atención es que tienen, como pueden ver aquí, un sitio de unión al zinc, tiene
lo que llamamos en biología molecular dedos de zinc, que aparentemente juega un papel central para mantener la estructura estable, y otro dedo de zinc aquí abajo que está muy cerca del sitio activo, esta bolita de color fucsia, de color púrpura. No, fucsia es el color en realidad, corresponde al magnesio, y esta es la zona activa de la exonucleasa. Y este zinc, si lo retiramos, si lo quitamos, lo que va a provocar es que el sitio activo se deforme. Es decir, tenemos una exonucleasa que tiene 2 dedos de zinc, pero si se fijaron, nunca hablé de dedos de zinc en las exonucleasas celulares. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los coronavirus, que podemos entender muy bien su evolución, se robaron una exonucleasa, seguido del robo de la exonucleasa, hubo la adquisición de dedos de zinc. Si los dedos de zinc son solamente de la exonucleasa viral, se dan cuenta que ahí tenemos un rasgo que podemos utilizar para inhibir la exonucleasa, y esto es especialmente importante desde el punto de vista evolutivo. Bueno, ¿qué significa también en términos evolutivos? Que pues la enorme expansión del genoma de los coronavirus, no se olviden que son los virus de RNA con los genomas más grandes, se puede explicar gracias a la presencia de la actividad editora de una exonucleasa. Ello implica ¿qué cosa? Que pueden tener un espacio enorme para codificar para muchas secuencias. El 70% de las secuencias que vemos en los coronavirus son parte del aparato replicativo, eso no es nada raro, es típico de todos los virus, pero el genoma también codifica para otros componentes que vuelven más compleja la biología del virus. Y probablemente en algunas de estas proteínas es donde podemos entender algunos de los efectos médicos que tienen. El segundo punto que es muy importante es el hecho de que los coronavirus son muy estables genéticamente, extraordinariamente estables. Es decir, la diversidad de sus poblaciones es muy baja comparada con la de otros virus de RNA. ¿Cuál otros virus de RNA? Bueno, comparemos con el de la influenza, que es de RNA, o comparemos con el virus del SIDA, que es uno de los virus que están ustedes viendo en esta reunión. Ese es el resumen de un trabajo que se publicó hace como 5 meses. Dear Love es una postdoc canadiense que publicaron un trabajo espléndido en los proceedings de la National Academy of Sciences, en donde analizaron 20,000 secuencias. Ahora tenemos cerca de 180,000 secuencias disponibles en bases de datos públicas, pero ellos con 20,000 secuencias lo estudiaron y se dieron cuenta que en promedio el SARS-CoV-2 acumula 2 mutaciones por mes, es decir, una persona infectada por el virus al cabo de un mes va a tener solamente 2 mutantes, con 2 mutaciones puntuales con respecto al virus original, y que la diversidad genómica que exhiben es muy limitada. Hay en promedio 7 sustituciones de nucleótidos, aquí falta una O, perdón, entre genomas. Ayer estaba yo revisando unos cálculos que se acaban de publicar y se habla de 8.5 sustituciones entre genomas, lo cual no es grave, es del mismo orden de magnitud. ¿Esto qué significa? Que si comparo el virus, el SARS-CoV-2 que haya infectado a una señora en Puebla con el SARS-CoV-2 que haya infectado a un niño en China, voy a encontrar que difieren solamente en 7 sustituciones. Y para comparar esto con virus de RNA, digamos que ya vimos el SARS-CoV-2 acumula un par de mutaciones por mes, y esto es más o menos la mitad de los cambios que acumula en el mismo tiempo el virus de la influenza, que ya vimos, y es la cuarta parte de las mutaciones que acumula el virus de la inmunodeficiencia humana en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque ni el de la influenza ni el HIV están codificando para una exonucleasa y por lo tanto están mutando más rápidamente. Esto en realidad tiene una importancia brutal, enorme en términos médicos, porque significa que la diversidad genética de los virus de RNA, el que ustedes quieran, el del SIDA, por ejemplo, o el de influenza, o el de la polio, tiene una mayor diversidad genética que las poblaciones del SARS-CoV-2. Y aquí
precisamente en esto tenemos lo que algunos han llamado el talón de Aquiles del SARS-CoV-2, porque si desarrollo una vacuna, si tengo un virus de RNA típico, los virus de los extremos se pueden escapar. Si tengo una vacuna, de hecho ya tenemos varias, en contra del SARS-CoV-2, como los genomas son parecidos en un 99%, evidentemente la variación es muy menor y por lo tanto va a servir contra todas las variantes que conocimos. Cuando tenga antivirales me van a servir contra todas las variantes que conocemos. ¿Dónde podemos ver este reflejo? Bueno, hay un artículo muy ingenioso que se publicó, muy bonito, que se publicó en los proceedings también de la National Academy of Sciences, en donde ven aquí 3 grupos de virus, de ahí está tomado esta figura. Mire, aquí ven de color verde, de color glauco, ven, está representado por esferas y el radio de las esferas corresponde a la distancia que hay entre las secuencias de aminoácidos de las proteínas de la parte externa de los virus. Es decir, si yo veo el virus de la hepatitis C, el virus de la influenza y el virus del SIDA, lo que veo es que las proteínas de la parte externa varían muchísimo, muchísimo. Bueno, tengo vacuna para el virus de la influenza. La vacuna tiene una eficiencia de entre 50 a 60%. Está bien, eso nos permite alcanzar muy razonablemente una inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, aunque el virus sea muy variable. En el caso del virus del SIDA y en el caso del virus de la hepatitis C, no tengo vacunas. No hay vacunas, por eso tengo una diversidad muy grande, pero tengo un tratamiento muy efectivo, el sofosbuvir, eficiente en un 98% para la hepatitis C, aunque no tenga vacunas, y para el caso del SIDA, lo que tenemos son antirretrovirales, por un lado, y por otro lado, recuerdan ustedes que hace un par de meses, 3 meses en realidad, se hizo el anuncio de una combinación de antirretrovirales que se le inyecta a las personas que no quieren o no pueden, por razones de explotación sexual o que ustedes quieran, practicar el sexo seguro, que están expuestas a la infección, y esta sustancia, esta mezcla, les funciona, les da protección a un 98%, también es un porcentaje altísimo de esa población durante más o menos 2 meses, es decir, tenemos una especie de vacuna contra el HIV que dura 2 meses, se acaba de publicar esto, como les digo, hace unos 3 meses, y luego tenemos virus en color azul para los que sí tenemos vacunas, para la papera, para el ébola, para el virus de la hepatitis B y para el sarampión. Y aquí la vacuna es eficiente. La diversidad genética de estos virus es bastante reducida. Y finalmente tenemos aquí coronavirus para los que no tenemos vacuna. Estos de las esferitas más chiquitas, el 229E, NL63, OC43 y HK1, son virus para los cuales no tenemos vacuna, como ya tenemos vacuna para el caso del SARS-CoV-2, y se dan ustedes cuenta que la diversidad genética del SARS-CoV-2 es extraordinariamente limitada. ¿Por qué? Bueno, en parte porque no provoca una infección crónica. Ustedes saben mucho mejor que yo que una persona infectada por HIV va a tener un virus que está mutando constantemente. La mezcla de antirretrovirales tiene que ser muy, muy particular, muy individualizada, y en realidad, al cabo de unos 3 años, algo así, el virus se ha diversificado mucho, se sigue multiplicando, mientras que en el caso de el SARS-CoV-2, del COVID-19, es una infección aguda. Entra el virus y a los 5 o 6 días ya está alcanzando el máximo de replicación y luego en algunos casos sigue las reacciones hiperinmunes. Pero como no hay una infección crónica, de inmediato se expresa esa secuencia tan conservada. Y 2, es un virus de aparición muy reciente, no ha tenido tiempo para variar tanto, ¿no? El que no haya variado mucho no significa que deja de evolucionar. Aquí ven ustedes hasta hace 5 meses, pueden ver, por ejemplo, los distintos linajes
de coronavirus medidos a partir de las secuencias de la proteína Spike. Se dan ustedes cuenta que caen en dos grupos muy claramente distinguibles. El virus sigue evolucionando, pero hay que tener presente que variación genética no siempre implica variación antigénica. Es decir, si yo me fijo en el SARS-CoV-2, el coronavirus en general, muta en los individuos infectados y por supuesto que estas mutaciones se propagan en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, la estabilidad genética del SARS-CoV-2 es tal que el virus se propaga con mayor rapidez que con la que muta, es decir, el virus muta muy rápidamente, perdón, se propaga muy rápidamente, pero la rapidez de mutación es muy baja. Los virus que estamos viendo en este momento a nivel mundial son básicamente el mismo tipo de virus. Y los cambios en las curvas de contagios y decesos, lo que estamos viendo ahora en la segunda ola en el caso europeo, en el caso asiático, en los repuntes constantes en México, no se pueden explicar a partir de la biología del SARS-CoV-2, sino a partir de conductas sociales como el no haber tenido cuidado en las vacaciones, en el caso de México, la ineptitud pavorosa de las autoridades de salud, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, gracias a la estabilidad genómica del SARS-CoV-2, podemos predecir, uno, que no va a haber niveles altos de variabilidad en las personas infectadas. Una persona infectada por el virus es infectada básicamente por el mismo virus sin ninguna duda alguna. Dos, que cuando tengamos ya la vacuna y se esté aplicando, va a servir para todas las variantes. Por lo pronto no hay que preocuparnos por vacunas polivalentes. Se van a buscar, de hecho se están buscando, pero por lo pronto no tenemos de qué preocuparnos. Tres, las terapias antivirales pueden ser homogéneas. Otra vez, para el señor de pueblo, para la niña china, una terapia antiviral puede ser la misma porque no hay variaciones en el virus. Y cuatro, la aparición de resistencia será lenta. Acuérdense que no sabemos cómo se fija una mutación en una población, es multicausal la fijación y por lo tanto, aunque sabemos que la aparición de resistencia será lenta, tenemos que estar todo el tiempo prestando una atención grande para detectar posibles variantes. ¿Cuál es la situación actual? No necesito insistir en ello. Con la excepción de la Antártida, el único continente donde no vemos en este momento la presencia del SARS-CoV-2 es precisamente allí. De ahí en fuera es un problema de proporciones mayúsculas, es un problema que ha obligado a los gobiernos, a las sociedades y en particular a los científicos, a los médicos de todo el mundo a trabajar unidos y es desafortunadamente una pandemia que, como ocurre siempre en situaciones de crisis, ha venido a mostrar que la salud sigue siendo un privilegio de clase. Y les pongo un ejemplo concretísimo que a mí no deja de indignarme. El hecho de que, como todos ustedes saben, un número grande de miembros de la clase política, legisladores, diputadas, senadoras, miembros del gabinete presidencial, gobernadores, se han infectado de COVID-19. Un número considerable, se ha hecho público, se han infectado. Desafortunadamente han muerto algunos políticos, pero muy pocos. La tasa de supervivencia de los políticos ha sido altísima. ¿Por qué? Porque tener una curul o una gubernatura o ser miembro del gabinete me da protección inmunológica. No, porque me da las posibilidades de atención médica inmediata y desafortunadamente eso no lo tienen los miles y miles, cientos de miles de mexicanos que ya han fallecido, lo cual implica que los médicos, la comunidad médica, los científicos, la sociedad entera, tenemos una responsabilidad enorme que tenemos que tomar en nuestras manos para evitar daños mayores a los que estamos atestiguando. Y eso es básicamente lo que les quería yo decir. Muchísimas gracias, doctor Lascano. Déjeme ver si hay alguna pregunta o comentario. Es ciertamente información a la que los clínicos no estamos acostumbrados, pero es muy interesante, pues. A mí en particular me surgió la duda
durante su presentación de qué tan posible es que se repita esto. Digo, eventualmente seguro será muy posible. Y no sé si esta pregunta se la hacen mucho, y no sé si es una mala pregunta, pero ¿qué tan posible es que se repita pronto algo como lo que pasa con SARS-CoV-2, pero con rinovirus, con virus sincitial respiratorio, con otros virus ARN? Porque entiendo Bueno, que con los ARN es menos, ¿verdad? Sí, bueno, yo espero que las lecciones que nos deje esta pandemia sean precisamente el hecho de que tenemos que ejercer una vigilancia muy cuidadosa, por un lado. Por otro lado, es perfectamente claro que la mayor parte de estas pandemias son en realidad zoonosis, lo que significa que hemos estado poniendo a la población humana en contacto con poblaciones de animales silvestres, de hospederos silvestres. Hace, hace no mucho, unos meses, una señora muy guapa, muy elegante, fue vista en Polanco, en la Ciudad de México, llevando un tigre como mascota de una correa. Bueno, la señora se veía muy sofisticada, pero lo que esa señora no estaba tomando en cuenta es que al tener un tigre, que es un animal silvestre protegido como mascota, estaba en contacto no solamente con su tigre, sino también con los patógenos del tigre. Este tipo de prácticas es la que efectivamente hace que se dispersen patógenos no solo virales, sino también bacterianos, fungales a la población humana. Y cuando hacemos, por ejemplo, esta devastación de selvas, ahora tenemos perfectamente claro que animales pequeños como los roedores sobreviven, invaden las zonas urbanas y el resultado es que también nos están invadiendo con sus virus. Muy bien. Tiene muchos agradecimientos. La doctora Claudia Torres le dice muy interesante. El doctor Daniel Fernando Pérez, él es un infectólogo de Ciudad de México, le dice, lo felicita y dice, pues, específicamente sobre los rebrotes, los reportes sobre que pudo estar circulando antes del brote en China. Bueno, eso es perfectamente posible. En general, la preocupación del paciente cero, como se le llama, es para conocer un poco la dinámica, la rapidez de expansión inicial de una pandemia. Es perfectamente posible, pero habría que ver las secuencias y cómo se dataron para rápidamente tratar de ver si es previo a los primeros reportes. Seguramente muchos de ustedes saben que el reporte más antiguo que tenemos de SIDA es en una muestra que estaba almacenada en Bélgica y que había sido tomada en 1957. Se reconstruyó el genoma del VIH y claramente es la cepa dominante. ¿Qué estaba pasando en 57? Bueno, el Congo era parte de los dominios del reino belga, era una época muy turbulenta con muchos conflictos sociales armados, desplazamientos de población y obviamente se pone en contacto a la gente con patógenos animales que podrían haber estado restringidos, pero brincaron a la población humana, se van a las poblaciones urbanas y allí es donde se expanden de una manera brutal, ¿no? Muy bien. El doctor Juan Carlos Ruiz le pregunta sobre si cree que la vacuna nos abre un panorama de un mejor control. Sí, siempre y cuando sepamos cuáles son los planes del gobierno federal sobre la vacunación, porque no los conocemos. Hasta ahora lo único que hemos oído es la promesa de las vacunas, que yo creo que es una promesa legítima, pero no conocemos cuál es la estrategia de vacunación, por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que en el presupuesto federal que se aprobó en la Cámara de Diputados, que mandó el Ejecutivo, que mandó el presidente de la República, hay presupuesto asignado a Dos Bocas y al Tren Maya, pero no está claro el presupuesto para la salud de los mexicanos con la vacunación. Y la pandemia no nada más es lo que estamos viendo ahora, van a ser las consecuencias durante muchos años. Cierto.
Sí, por ejemplo, Estados Unidos ya están publicando que van a empezar a vacunar personal de salud de más riesgo y personas de asilos. Y luego siguen con el resto del personal de salud. Así es, así es. La doctora Silvia Lorena Moctezuma le dice muy clara y muy interesante. También la Marta Dalí Vargas. Gonzalo, no tengo el apellido, pero pregunta, ¿qué mascota es la más factible de portar coronavirus? Bueno, en general, mientras más cercano sea el animal a los humanos, evolutivamente hablando, más fácil va a ser para el patógeno brincar de especie. Por ejemplo, sabemos que el HIV brincó cuando menos 3 veces de chimpancés a la población humana. Y brincó porque había prácticas, por ejemplo, así como los católicos obligan a los niños a vestirse de marinerito o algo así para la primera comunión y lo sujetan a uno a todas esas prácticas bastante terribles, ¿no? De aprenderse oraciones y marearse con el incienso y qué sé yo. Bueno, en el África subsahariana, en algunos lados a los muchachitos de 13, 14 años entraban a ritos de madurez y, por ejemplo, sabemos de algunos de ellos descritos por antropólogos de esas etnias. Sabemos que estaban en chozas durante un cierto tiempo, recibían educación religiosa, social, qué sé yo, bélica, y luego cuando salían comían entre todos el brazo de un chimpancé, que es una manera extraordinaria para estar en contacto con los virus que tenga la sangre del chimpancé. Es decir, en distintas culturas hay distintas maneras en que uno puede estar en contacto con distintos animales, pero un chimpancé y un humano son parecidísimos, entonces el que un virus se adapte de allá a nosotros es fácil, ¿no? Gracias. La doctora Norma Rivera, infectóloga de Oaxaca, pregunta, ¿qué opina de la vacuna de Cancino, de que lleva un vector adenoviral? Pues a mí me gustaría saber un poco más cuáles son los resultados de la fase 3 de ensayos que no han sido publicados todavía. Ok. Yo quiero preguntarle, ya se me fue la pregunta. Bueno, perdón. Lo he escuchado en otras conferencias y digo, no es mi área, me interesa, pero no es mi área y por eso quiero preguntarle, ¿por qué la evolución viral se considera darwinista? O sea, ¿cumple los criterios para llamar darwinista? Absolutamente, absolutamente. Los mecanismos que encuentra uno población de, en una población de bacterias, en una población de palmeras, van a ser también los mecanismos que vemos en los virus. De hecho, a los evolucionistas siempre nos han interesado mucho los virus de RNA, porque como evolucionan muy rápidamente, podemos ver sin ningún problema la evolución de ellos en tiempos muy cortos, por un lado, y por otro lado, la gente a veces no se percata que en realidad en los virus de RNA, que los epidemiólogos que están viendo cuál es la siguiente vacuna que habría que poner, precisamente están trabajando con los epidemiólogos para poder decir, miren, esta es la cepa que va a dominar, ¿no? Muy bien. Doctor Ascano, otra vez le agradecemos, le haremos llegar un reconocimiento escrito en las siguientes semanas y pues esperemos tener la oportunidad otra vez de volver a tenerlo con nosotros. No, me tienen a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y cuídense, que es lo único que uno puede hacer en estas circunstancias. Igualmente, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.